Tobías y Judith no son libros inspirados, ¿ok? Yo me aprendí eso cuando era un niño. Mi papá me lo enseñó, ¿ok? Y una vez un niño aprende una cosa, bojarlo es difícil, amados hermanos. Es difícil. Amén. Bien, pero sé identificarlos, sé cuáles son los que no son. Bendito el nombre, etcétera. Tenemos que seguir así hasta llegar al Nuevo Testamento y coger Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y por ahí Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, las cartas, terminando en Apocalipsis. ¿Ok? O sea, usted tendría que ver el tema a través de todos los 66 libros para poder traer entonces cuál es la enseñanza de Dios con respecto a ese tema. Realmente eso, ¿quién lo hace? Difícil, ¿verdad? ¿Ok? Por lo tanto, cuando traemos un tema, lo que traemos es un extracto del tema. ¿Ok? Un extracto del tema, lo que el Señor dijo aquí, lo que el Señor dijo acá, lo que el Señor dijo aquí, pero no podemos cubrir completamente, ¿ves? Pero si uno quiere hacer un estudio profundo de un tema, tendría que verlo a través del consejo total de Dios, y el consejo total de Dios es toda la Biblia. ¿Ok? Así que no es una tarea fácil, ¿ok? Ese asunto. Por otra parte, los predicadores que suelen predicar sermones temáticos a menudo se limitan a unos cuantos temas preferidos. ¿Okay? O sea, casi siempre el que predica temáticamente, pues trae el tema que le gusta o el tema el que domina. ¿Eh? Pero entonces, tiendes entonces a quedarte en esa zona de confort, ¿ves? En lo que tú dominas y en lo que tú conoces y en lo que tú te gusta. Pero sin embargo, el consejo de Dios es mucho más amplio que eso. ¿Okay? Eso es una parte. Entonces, si tú quieres ser, ¿verdad? Abundar más y poder ser más versátil, pues deberías poder también, ¿ok? Salirte de tu zona de confort y tratar un tema que quizás tú no conoces, ¿ok? Y no hay problema. O sea, la primera vez quizás nos damos contra el piso, pero pues, continuamos estudiando el tema hasta que poco a poco lo vamos desarrollando, ¿ok? Bien. Así que esas son las cosas por las cuales se recomienda la predicación expositiva. La predicación temática es más propensa a llevar al predicador a caer, ¿verdad?, en la trampa del legalismo, ¿ves? Porque entonces si yo utilizo el tema para traer lo que a mí me interesa decirle a la gente, ¿ves? Pues entonces puedo caer en un asunto legalista, ¿ok? Y entonces pues tenemos que tener cuidado con eso, porque la idea de predicar es traer el consejo completo de Dios para mi vida, ¿ok? Bien, próxima. Vamos a seleccionar y a estudiar el texto, ¿verdad? O sea, si vamos a predicar, pues tenemos que seleccionar el texto y tenemos que estudiar el texto, ¿verdad? ¿Ok? Próxima. Sabemos que dimos una asignación la vez pasada, ¿verdad? Usted iba a leerse Éxodo 17 del 1 al 7 y se iba a leer el Salmo. ¿Cuál era el Salmo? 44, ¿verdad? El Salmo 44. Y ¿verdad? El ejercicio era que usted tratara de, a través de esos dos textos, hacer un análisis del texto, con todas las herramientas que usted tuviera. ¿Cuántos pudieron trabajar, aunque fuera algo, en esos dos? Me quedé solo. Ok, pues le tengo noticias. Okay. Esto requiere práctica. Okay. Esto es como guiar. ¿Sabe? En sueños yo he guiado naves espaciales de la NASA. ¿Ok? En sueños. Pero en la realidad lo que guío es un Corollita del 2000 qué sé yo qué. ¿Ok? ¿Entendieron el mensaje? ¿Ok? O sea, no nos podemos quedar meramente en quisiera. Tenemos que actuar. Tenemos que actuar. ¿Ok? La palabra nos llama actuar. ¿Ok? Y quizás esto requiere algo de disciplina de parte nuestra. ¿Ok? Pero por eso estamos aquí. Tome esto como parte, ¿verdad?, del proceso, porque aquí usted va a ver más o menos cómo desarrollamos eso y usted se va a llevar una idea y entonces aplíquelo, vaya aplicándolo, ¿ok? Porque usted va a ver que usted va a crecer en esto. Gloria al Señor Jesucristo. Amado, esto se practica constantemente, ¿ok? O sea, no se crea que porque yo estoy aquí yo domino este asunto. No es así, ¿ok? O sea, yo estoy practicando eso también, ¿ok? Igual que usted, y me tengo que sentar y tengo que coger el tiempo, sacarlo, y a veces paso 1 hora, 2 horas y cuando terminé como que la pared no se ha movido ni un 16, o sea que no ha avanzado nada, ¿ok? Y eso no me puede frustrar, ¿ok? Eso lo que me demuestra es pues, que yo tengo limitaciones como ser humano, pues hasta ahí llegué, al otro día pues vuelvo y cojo el asunto,
¿Ok? Ese es como el que está haciendo un traje largo, pues. Una bordada a la vez, poco a poco, hasta que lo termina. Amén. Próximo. Hoy vamos a cubrir eso, ¿ok? Bien. Pero primero quiero ver, ¿verdad? Quiero que vayamos por encima de cómo es, ¿verdad? Una vez usted coge ese texto bíblico, ese texto que le habló al corazón a usted, ese texto que cuando usted lo lee, wow, se queda pegado a él. Porque usted dice, pero qué maravilla, esto es un tesoro, yo quiero compartir este tesoro con los hermanos. Bueno, pues lo próximo, después que usted tiene el texto, lo próximo que tenemos que hacer es entrar en un periodo de oración, ¿ok? Todo arranca con las rodillas. Lo primero que hay que hacer es ir delante del Señor, reconociendo que como humanos necesitamos que su Espíritu Santo nos guíe en todas las cosas, porque yo soy uno y yo no sé todas las necesidades que hay aquí en la iglesia. Aquí vienen cientos de personas con cientos de necesidades, ¿ok? Pero el Señor las conoce todas y cada una, ¿ok? Así que tenemos que permitirle al Espíritu Santo de Dios que me hable, ¿ok? A través de ese texto, buscar al Señor en intimidad, en oración, ¿ok? Voy a leerlo, ¿verdad? El estudio sin devoción puede ser letal para la predicación. Letal quiere decir malo, ¿verdad? O sea, que mata, ¿verdad? O sea, si yo me convierto meramente en un académico, o sea, me dedico más que a buscar las definiciones y el contexto histórico y pues mira, y me olvido de la parte espiritual, que es buscar a Dios a través de esa palabra, eso es letal, porque entonces voy a venir aquí como un maestrito, ¿eh? Voy a venir a dar una lección de clase, pero no voy a venir a traer lo que el Espíritu quiere que se presente para los hermanos. ¿Ok? Bien, entonces, eso me debe llevar, ¿verdad? A una reflexión teológica. O sea, todo ese asunto de oración sobre ese texto, amados hermanos. O sea, estoy diciendo, oremos sobre el texto que usted quiere predicar, leyéndolo, orando, presentándolo al Señor, ¿ok? Buscándolo en su intimidad. Eso le debe llevar a usted a una reflexión teológica, ¿ok? Usted no tiene que ser teólogo para esto, gracias a Dios, ¿ok? Nadie, ni tiene que ir a ningún sitio. Una reflexión teológica no es otra cosa que una reflexión interna de cómo esa palabra me está cortando internamente, cómo esa palabra me está transformando dentro de mí. ¿Qué cosas yo veo allí que son doctrinales, que el Señor me muestra a través de ese texto y que yo debo compartirlo? ¿Qué revelación Dios trajo a través de ese texto? Fíjate, dije revelación y lo estoy diciendo en el contexto como se estudia lo que es revelación, ¿ok? La revelación de Dios es lo que ya Él dijo en su palabra, que está contenido en las Escrituras. Yo no estoy buscando revelaciones nuevas, ¿ok? Yo estoy estudiando la revelación que ya fue dada en su palabra, ¿ok? Esa es la que yo quiero que me corte, que me rompa, que me haga pedazos, porque así es que tenemos que venir a traer la palabra, para que entonces la excelencia del Evangelio sea de Jesucristo y no de nosotros, ¿ok? Así que esto no es un mero ejercicio académico, es más bien es un ejercicio espiritual, ¿ok? La oración es el punto de partida. Próximo. Así que hay que estudiar el pasaje para entenderlo, ¿ok? Hay que leer y después que usted lee el texto, ¿qué hace? Lo relee. Y después que lo relee, ¿qué hace? Vuelve a leerlo, ¿ok? Y a las 3 de la mañana, cuando se le fue el sueño, ¿qué hizo? Fue a leer el texto, ¿eh? Y cuando tuvo un break en el trabajo, mientras se bebe el café, lee el texto, ¿eh? Y por la mañana, mientras desayuna y conversa con la familia y con su esposa o esposo, lee el texto, ¿eh? Antes de acostarse, usted está leyendo el texto. Usted quiere irse a dormir con ese texto aquí, en la cabeza, ¿ok? Usted quiere soñar con ese texto, ¿ok? A usted no le interesa ninguna de otras cosas. Eso, quiero que mi mente esté ahí, en ese texto, ¿ok? Así que hay que leerlo y releerlo. Se va a sorprender, amados hermanos, ¿ok? Se va a sorprender de cómo uno empieza a encontrar cosas que Dios muestra, que uno dice, pero Dios, pues yo no había visto esto y ahora lo veo, ¿ok? Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad en Cristo Jesús, ¿ok? Le damos prioridad, claro está, ¿verdad?, a las traducciones de equivalencia formal. Vamos a hablar qué es eso de traducciones de equivalencia formal, ¿ok? Versus las otras traducciones que se conocen como traducciones de equivalencia dinámica, ¿ok? Cuando usted está estudiando el texto,
¿ok? Usted tiene que empezar por la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que el texto está diciendo? ¿Ok? ¿Me veo bonito? Ok. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que el texto me está diciendo? ¿Qué es lo que Dios quiso transmitir a través de ese profeta? ¿Ok? Que me está hablando. ¿Ok? ¿Cuál era el mensaje original que estaba escrito ahí? ¿Qué sucede? Hay unas traducciones de Biblia que le llamamos, ¿verdad? Biblias dinámicas, porque su traducción, el interés del traductor, no es escribirte el texto lo más parecido al original, sino que él lo que quiere es presentártelo en un lenguaje más simple y traerte la idea principal. ¿Ok? Él no se aparta de la idea, pero no te usa el texto, no se pega al texto original. ¿Ok? Entonces, ese tipo de Biblia tenemos que leerlas también, ¿ok? Para ver cómo es que entonces suavizan el lenguaje y cómo es que lo comunican con otras palabras, porque eso me va a ayudar a entender el texto. Ahora, a la hora de interpretar lo que se quiso decir allí originalmente, yo debo utilizar una Biblia de equivalencia formal, ¿ok? Que esas son aquellas que intentan comunicar el contenido del pasaje de manera más literal posible. Y cuando yo digo más literal posible es pegándose al lenguaje original. Sabemos, ¿verdad?, que la Biblia no fue escrita en español, amados hermanos, lamentablemente. Me hubiera encantado, porque a mí me encanta entender las cosas, pero no fue escrita en español, ¿ok? Fue escrita en hebreo, arameo y griego, ¿ok? Y entonces, pues, nosotros ni hablamos griego, ni hebreo, ni arameo, ¿verdad? Pues tenemos, ¿verdad?, ese problema lingüístico. Eso quiere decir que tenemos que buscar herramientas que nos ayuden a acercarnos a ese texto original. Y hay varias herramientas. Gloria a Dios por las herramientas que hay hoy en día. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuántos saben lo que es una Biblia interlineal? Amén, pastor. Y la tiene, ¿verdad? Una Biblia interlineal te va a traer el texto en el lenguaje tuyo, pero también la palabra original, y te va a tener unos numeritos que te va a llevar al significado de esas palabras, ¿ok? Y entonces eso te ayuda entonces a tú mismo acercarte al texto, ¿ok? Ahora, gracias a Dios, ¿verdad? Pues mira, la Reina Valera, que es una de las Biblias que más utilizamos nosotros, es una Biblia de equivalencia formal que se trató de pegar lo más posible al texto original, ¿ok? Hoy en día hay versiones aún mejores que esa, ¿ok? Pero la Reina Valera es una que usted puede utilizar para eso, ¿ok? También está la Biblia de las Américas, ¿ok? Que está hecha con el mismo sentido de pegarse al lenguaje original. La Biblia de las Américas, si usted la tiene en electrónico, en forma electrónica, es una maravilla, porque por cada palabra que está allí, ellos le ponen una letra o un numerito al lado que si usted le da allí mismo, te dice dónde en los otros sitios en la Biblia hablan sobre esa palabra. Y te dice si tiene posibles significados alternos, ¿ok? Y cuando usted viene a ver, usted tiene un montón de información sobre el texto que leyendo una sola Biblia no la tendría, ¿ok? Así que eso es herramientas que hay que tenemos que aprender a utilizarlas, ¿ok? Entonces, debemos preferir entonces ¿cuál de las dos? La de equivalencia formal, la que es más certera al texto original, porque nuestra intención es saber exactamente qué es lo que me querían decir cuando el escritor santo dijo X, Y, Z cosa allí. ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Ok? Entonces, no debemos descansar, ¿verdad?, en las traducciones de equivalencia dinámica, ¿ok? Las que se escriben entonces con lenguaje suavizado, ¿verdad?, para tomar decisiones interpretativas, ¿ok? Las decisiones interpretativas se basan en los textos originales, ¿ok? Así que prefiera la de equivalencia formal cuando usted tiene que llegar a una conclusión doctrinal o a una conclusión del texto, ¿ok? Siempre péguese más a aquella otra, ¿ok? Próximo. Próximo slide, si se puede. Ese. Ok, gracias, ese es, ¿verdad? Amén. Bien.
Ahora bien, estudiando el texto, ¿verdad? En su sentido original, tenemos también que recordar que todo texto se da dentro de un contexto, ¿ok? Todo texto que está escrito dentro de un contexto más amplio, ¿ok? Si usted empieza a sacar textos aislados sin mirar el contexto, usted puede terminar con cualquier doctrina que a usted le dé la gana, ¿ok? Solo cuando usted mantiene la estructura de la palabra como es, que ese texto lo interpreta de acuerdo al contexto en el cual está escrito, es que entonces usted va hacia el mensaje original que tenía ese texto, ¿ok? Así que deja que el contexto te tome de la mano hacia la intención del autor, o sea, cuál era el propósito del autor. El contexto te va a guiar, ¿ok? Hay contextos de diferentes tipos. Un pasaje se puede dar en un contexto histórico en particular, como por ejemplo, un momento en que había, digamos, una gran hambruna, ¿ok? O un momento donde había unos conflictos bélicos, unas guerras, o unos momentos donde el pueblo de Israel iba a ser llevado a ¿qué? En cautividad, o un momento histórico donde era el momento donde Dios los iba a libertar de Egipto. Todo tenemos que ver en qué contexto es que se está dando el texto que estamos leyendo, ¿ok? Y el contexto, ¿ok? Recuerden esa frase, ¿verdad? Un texto sin un contexto es un pretexto entonces, ¿ves? Porque entonces usted lo puede utilizar para cualquier cosa. Y es lo que hacen muchos por ahí que levantan falsas doctrinas. Usted los ve que citan la Biblia, un texto, lo sacan fuera y lo interpretan fuera del contexto. Y dicen cualquier disparate, ¿ok? Y contra eso tenemos que trabajar. Hay un tipo de contexto que es el contexto inmediato, ¿ok? El contexto inmediato consiste de los versos que están antes del texto que usted está considerando y los versos que están después de lo que usted está considerando. Por ejemplo, si usted está en algún capítulo de la Biblia, ¿verdad? Y está leyendo del capítulo 5, capítulo X, del verso 5 al verso 10, pues no se olvide de qué dice ese mismo capítulo del verso 1 al 4, o sea, los versos antes y los versos después del 10, ¿ok? Para que usted tenga toda la gama y la imagen de qué es lo que Dios quiere transmitir, ¿ok? Muy importante leerlo dentro del contexto. Entonces, lo otro, ¿verdad? También debemos ver, no limitarnos a los versos anteriores y posteriores, sino también ver los capítulos anteriores y posteriores, porque eso muchas veces nos dan el panorama histórico de en qué situación histórica es que se da eso que yo estoy leyendo, ¿ok? Y también hay una palabrita de domingo, ¿verdad? La perícopa, que no es otra cosa, ¿ok? Que dónde comienza un mensaje y dónde termina un mensaje. Me explico. Nuestras Biblias están divididas en capítulos y versículos, pero como saben, muchas veces esos capítulos, el que los puso en un lugar donde rompe, ¿ok?, el mensaje que se venía diciendo, ¿ok? Es una pena, porque entonces al romperlo, ¿ok?, al cambiar de capítulo, venía por el 1 y ahí lo rompió, digamos en el verso 30, ahí lo paró y ahora el próximo verso es el capítulo 2, verso 1, ¿ves? Rompió ahí, ¿ok? Sin embargo, el escritor, lo que estaba escribiendo tenía una continuidad, él no había terminado el mensaje ahí, el mensaje continúa, ¿ves? Entonces muchas veces tendemos a pensar que es del 2 en adelante que se está hablando y le cortamos todo lo anterior, ¿ves? Así que tenga en mente eso, que los capítulos y los versículos son una gran ayuda, ¿ok? Pero eso fue invención del hombre, ¿ok? La Biblia como tal, como fue escrita, era texto continuo. Ahora imagínate, si nos llegan a dar una Biblia sin capítulos y sin versículos, ¿cómo no? Estamos 2 horas buscando a ver dónde es que está, ¿verdad? El texto. Terrible, ¿no? Gracias a Dios, ¿verdad? Pues el que hizo ese trabajo, pues ha ayudado un montón. Ahora, por otro lado, pues como no siempre estuvo pendiente de la perícopa, del mensaje, muchas veces el mensaje, una parte está en un capítulo y otra parte está en otro, ¿ves? ¿Ok? Y eso tenemos que verlo, porque si parte del mensaje era del capítulo anterior, pues mira, lea a ver de qué se trata, ¿ok? O si es del próximo. ¿Bien? ¿Entendimos eso? Amén. Bien. Ahora bien, ese es el contexto inmediato, o sea, el que está cerca del texto. Pero no nos vamos a limitar ahí tampoco, ¿ok?
Y yo me imagino que ya ustedes están diciendo, a la verdad, que necesitamos el Espíritu Santo de Dios para hacer esto, ¿verdad que sí? Amén, sí, amados hermanos, sí. Lo que queremos no es convertirnos en expertos en esto, pero sí es coger la conciencia de con qué es lo que estamos trabajando, ¿ok? Para que eso nos estimule a progresar, a mejorar, amén. Ahora, después del contexto inmediato, también debemos cotejar el contexto mediato o el contexto remoto o secundario. Cuando hablamos de contexto mediato, ahora estamos diciendo que está integrado por todas las porciones bíblicas más remotas. O sea, ya usted no está en el libro. Por ejemplo, si usted estaba predicando de Lucas 10, por decir algo, ¿verdad? Ok, pues el contexto inmediato sería, ¿verdad? El capítulo 9, el capítulo 11, ¿verdad? Y cualquier cosa dentro de Lucas. Ahora, luego, usted se va entonces, posiblemente usted va a ir a Hechos de los Apóstoles, porque allí habla sobre ese mismo tema. Usted va a tener que ir al Antiguo Testamento, a un libro u otro también, ¿ok? Porque también habla del tema, ¿ves? Y tiene que entonces alar eso y traerlo, porque es parte de lo que va a ayudar a explicar el mensaje, ¿ok? Así que como vemos, finalmente, a la larga, la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos es que el mensaje tiene que ir de acuerdo a su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿ok? No hay otra, ¿ok? Amén, gloria al Señor Jesucristo. También en el contexto inmediato a veces utilizamos fuentes externas. Cuando hablamos de fuentes externas son fuentes que ya no son bíblicas. Autores de libros, comentarios bíblicos, ¿ok? Y muchas veces los utilizamos porque nos ayudan, ¿ok? A explicar ciertas cosas. Le voy a dar un ejemplo vivo, ¿verdad? Por ejemplo, en las clases bíblicas, pues yo me asisto del comentario bíblico. Uno de los comentarios que utilizo es el comentario bíblico de MacArthur, ¿ves? ¿Ok? Esa es una fuente que sería mediata, ¿ves? Porque MacArthur, lo que él escribe no es que tú lo vas a tomar como que eso es palabra de Dios, porque lo único que es palabra de Dios es la Biblia, ¿ok? Eso es una explicación que él da. Entonces yo leo las explicaciones que dan los comentaristas, ¿ok? Y ahí voy viendo cómo este interpretó esto, cómo aquel interpretó esto, cómo el otro lo interpretó. Y eso me va abriendo, ¿verdad?, el campo de visión, ¿ok? Y voy entendiendo mejor con qué estoy manejando, qué tipo de texto estoy manejando. Bien, la próxima. Aquí tenemos un ejemplito, ¿ok? Porque yo creo que los ejemplos hablan por 1000 palabras. Aquí traje el ejemplo de Primera de Crónicas 4:9. Primera de Crónicas 4:9 dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Todos conocemos, ¿verdad?, la oración de Jabes, ¿verdad? Que todo eso hemos escuchado, ¿verdad? La conocemos y hemos escuchado varias prédicas sobre él, hermosa. Dice, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Entonces, en ese texto, ¿verdad?, yo resalto dos cosas, ¿verdad? Dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos, pero no te dice por qué. ¿Y por qué fue más ilustre? No vaya a ser que sea un casito como el de Jacob y Esaú, que la mamá prefería a Jacob y el papá prefería a Esaú. O sea, ¿por qué? ¿Por qué es más ilustre? ¿Verdad? Entonces, para yo contestar esa pregunta, ¿qué tengo que hacer? Tengo que leer el contexto inmediato y quizás tengo que ir también a contextos mediatos, ¿ok? Para poder entender qué es lo que está pasando aquí, ¿ok? ¿Sabes? La otra pregunta que yo sacaría de este texto donde dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Yo digo, pero ¿y por qué se lo otorgó? ¿Qué hizo Jabes para merecerse eso? Ahí dice que hizo algo. Oró, más nada, ¿ok? ¿En base a qué Dios contestó su oración? ¿Por qué? Porque después yo quiero traer eso a mi vida. Porque yo también quiero que Dios conteste mi oración, ¿verdad? Pues entonces el texto me tiene que llevar a tratar de entender qué pasó aquí. Bueno, pues cuando voy buscando a ver, ¿verdad?, cómo este texto lo puedo desmenuzar, ¿ok? Leyendo, como dije, ¿verdad?, los versos anteriores y posteriores, encuentro primero que nada, ¿verdad?, que Jabes tiene un significado. Dice que Jabes significa posiblemente llorar o tristeza,
Por eso dice que la mamá lo llamó Jabes porque lo dio a luz en dolor. Pues todos los muchachos llegan con dolor aquí. ¿Cuál es la madre que? Todos, ¿no? Ok, pues todos nos vamos a llamar Jabes. Hay excepciones, gracias hermana. Es que yo no soy mujer y pues ya tú sabes, hablo así, pero gracias. Sí, las hay, ok. Amén. Pero, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Verdad? Tú sabes. Son porqués que uno tiene que buscar cuando tú quieres hablar de eso, porque todo el mundo habla de la belleza de la oración de Jabes y que fue contestada, ok. Pero hay unas razones en el texto. Entonces, cuando voy ahora, ¿verdad? Tengo que seguir leyendo porque veo primero que nada, ok, que primera de Crónicas 4:1, ¿dónde estoy? Si el texto está en primera de Crónicas 4:9 y yo ahora me muevo a primera de Crónicas 4:1, ¿dónde estoy? ¿En el texto inmediato o en el texto mediato? ¿En el contexto inmediato o el contexto mediato? En el inmediato, ¿verdad? Porque estoy en los versos justamente antes del que me tiene el problema que yo quiero entender, ¿ok? Entonces voy allí y leo, ¿ok? ¿Y qué es lo que dice allí en 1 de Crónicas 4:1? Si alguien lo tiene. ¿Sí? Yo espero haberlo escrito bien. Los hijos de Judá, ¿verdad? Y empieza a nombrarlos, ¿verdad? Creo. Ok, y entre ellos está Jabes, ¿no? Por eso. Mira qué cosa. Ok, o sea, está nombrando los hijos de Judá y habla entonces de Jabes, ok. O sea, el texto me está diciendo, te estoy mencionando los hijos de Judá, ok, te menciona algunos directamente y luego te habla de uno en particular. O sea que entonces, sí, Jabes era de la tribu de Judá, ok. ¿Y qué importancia tiene eso? Ok, porque yo quiero entender, ok, por qué él era más ilustre que sus hermanos y yo quiero entender por qué Dios le otorgó esa petición, porque eso es lo que va a hablar a mi vida, ok. Entonces, voy ahora a Génesis 49, 8, 12. Ahora estoy en el contexto ¿qué? Mediato, ¿verdad? Porque me fui fuera del texto, ¿ok? Todavía estoy en la Biblia, no estoy utilizando contextos mediatos externos fuera de la Biblia, ¿verdad? No estoy usando comentarios ni nada de eso. Estoy todavía dentro de la Biblia, pero estoy lejito, ¿verdad? Ya de Primera de Crónica. Génesis 49, 8, 12 dice, Judá, hablando, ¿verdad? Este es Jacob, ¿verdad? Hablando de Judá, ¿verdad? De su hijo, ¿ok? Te alabarán tus hermanos. Oh, mira cómo este texto me empieza a tirar luz sobre por qué él es ilustre. No es que Jabes era más lindo que todos los hermanos, ¿ok? No es que Jabes era más preferido que todos los hermanos, ¿ok? Es que Jabes viene de una descendencia que ha sido bendecida en forma especial, que es la tribu de Judá. Y dice sobre eso dice, Judá, te alabarán tus hermanos. Vamos atando los cabos. Ahora yo empiezo a ver a Jabes de otra forma, ¿ok? Ya no lo estoy viendo como un preferido por ser un muchachito que era el que quería a la mamá, ¿verdad? No, es que hay una bendición especial sobre la tribu de Judá. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Con razón, wow, espérate. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No, y mire ese verso 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, que no es otra cosa que una profecía de que vendría el Mesías, ¿ok? Y a él se congregarán los pueblos. O sea que lo que me está diciendo ese texto allí es que esa oración de Jabes es contestada porque tras Jabes, una persona que lleva un nombre que quiere decir llanto o llorón o lo que sea, ¿ok? Así como era la nación, hay una promesa de Dios detrás para ese pueblo, donde de esa tribu saldría ¿qué? El Mesías, el Cristo.
Ahora cuando yo ato el texto con el contexto, ahora yo puedo hablar y decir, es que Jabes fue bendecido en la promesa que el Señor había hecho sobre esa tribu de Judá, y allí está bendiciendo a uno de los hijos de Judá, a Jabes, y de esa forma, así como lo bendice a él, yo también, que también soy como Jabes, llorón, que también nací en dolor y hice sufrir a mi madre cuando nació, yo también recibo de parte de Dios, aleluya, la contestación a mi plegaria, aunque no me lo merezco, porque ahí no dice que él se lo merecía, pero hay una promesa de Dios para con nosotros. Ahora vamos entendiendo el mensaje completo. ¿Entendieron, amados hermanos? Ese creo que es el ejemplo que pude traerle para que vieran cómo se utiliza el texto inmediato y el mediato para uno tratar de interpretar lo que le están presentando porque de lo contrario, amados hermanos, me quedo con las dudas de verdad. Digo, pero ¿y por qué más ilustre que sus hermanos? ¿Y por qué le otorgó esta oración si él meramente oró y no dice ahí que él había hecho algo extraordinario ni nada? Pues precisamente no hemos hecho nada extraordinario, todo lo recibimos por misericordia y gracia del Señor. Amén. La próxima. Otro ejemplo. Ok, este está en el libro para los que compraron el libro. Es el caso número 3, ok. Él cita a Mateo 21:12, ok. Y Mateo 21:12 es el texto que en este caso, ¿verdad?, el autor quería definir o estudiar. Y dice, Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que cambiaban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Ok. Y nosotros, pues, hemos utilizado mucho ese texto, ¿verdad?, para decir, mira, en la casa de Dios no es para estar haciendo negocios, ¿verdad? Okay. Esto es un lugar de oración, amén, y de asuntos espirituales, no de asuntos materiales. Ahora bien, como vemos, cuando el Señor dice, mi casa será llamada casa de oración, y cuando dice, ustedes la han convertido en cueva de ladrones, tenemos que ver que Él está citando unos textos del Antiguo Testamento, ¿ok? Y eso usted lo va a saber porque su Biblia, tal como la mía, al ladito de eso le ponen una letrecita o un numerito chiquititito, pero está allí, ¿ok? Y eso es una referencia, unas notas, a veces las tiene abajo, a veces las tiene al lado, donde le va a decir en qué lugar de la Biblia habla sobre eso, ¿ok? Y así usted va a saber, mira, esto es que Jesús está citando del Antiguo Testamento, ¿ok? Pues debemos ir allí, ¿verdad?, y leer Jeremías 7:4, porque es lo que Jesús está citando, a ver qué es lo que estaba pasando allí, ¿verdad? Y dice que el Señor cita eso, dice, en el tiempo de Jeremías muchos judíos pensaban erróneamente que eran inmunes al castigo de Dios porque contaban con la bendición de tener el templo en medio de ellos. En otras palabras, hay mucha gente que dice, como yo voy a la iglesia carismática Cristo Redentor, olvídate que al final y al cabo Dios me va a perdonar, aunque viva la vida que viva. Lo mismo que pensaban ellos. Lo traje, ¿verdad?, en el contexto nuestro, porque pues finalmente la palabra nos tiene que hablar a nosotros, ¿ok? Entonces, así ellos creían que eso era como un amuleto, ¿sabes? Tenemos templo, este es el templo de Dios, olvídate, a nosotros no nos va a pasar nada, ¿ok? Vivamos como sea, ¿sabes? Que por el templo es lo que nos protege. Entonces dice, ¿verdad? Dice el 7:14 de Jeremías, dice, no fíes en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Okay? O sea, no te confíes en que porque estás ahí puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Ok? Entonces dice, el templo era para ellos, ¿verdad?, una especie de talismán, ¿ok?, de lo que los podía proteger de la invasión babilónica. Ese falso sentido de seguridad era un incentivo para continuar viviendo, ¿qué?, en pecado. Y hoy en día muchas personas vienen a la iglesia el Viernes Santo y vienen allá en Navidad y vienen yo no sé qué, tú sabes, con un falso sentido de seguridad, ¿ok? Y entonces dice
el mismo Jeremías 7, del 8 al 11, entonces dice: he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis: librados somos. Es lo que mucha gente cree, ¿ok? Para seguir haciendo todas esas abominaciones. ¿Ah? Terrible, ¿verdad? Entonces dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. O sea que entonces el texto y la intención de Jesús al traer esas palabras, ¿ok? Es decir, que hoy en día, más que el asunto económico, lo que él está diciendo es: no puedes convertir el templo en un talismán, ni creerte que tú estás seguro porque meramente eres un religioso que vienes y te sientas en una silla, ¿ok? Porque con esa actitud lo que estás haciendo es que estás convirtiendo mi casa en una cueva de ladrones, porque tú eres un ladrón. Wow. El sentido es más amplio, amados hermanos, ¿no creen? ¿Ve? ¿Quién nos dio el sentido? La misma palabra de Dios, ¿ok? El mismo texto, la misma Biblia nos enseña lo que significa la Biblia, ¿ok? Así que la ciudad de Jerusalén tenía muchas cuevas en sus alrededores que los ladrones usaban como escondite para escapar de la justicia. Eso es lo que la gente quiere, escapar de la justicia de Dios. ¿Ah? Vivo mi vida como me da la gana, pero caliento una silla allí en la iglesia, y como yo estoy allí, templo de Dios, yo fui a la iglesia. No decíamos eso nosotros cuando éramos católicos: yo fui a misa. Es lo mismo, ¿verdad, Juana? Es lo mismo. Y creíamos que estábamos seguros, y no estábamos nada seguros, nada seguros. Ese es el sentido que el Señor está trayendo cuando dice eso. ¿Ven cómo estudiar el texto con el contexto, y el contexto más expandido nos ayuda a traer entonces el mensaje que Dios quiere traer a través de su palabra? Como dijimos al principio, la idea de predicar es decir lo que el Señor quiere que se comunique aquí. Es su mensaje. Amén. Próximo. Vamos rápido, amados hermanos, porque el tiempo es cortito. Ahora bien, pues ya teniendo esa idea, vamos a ir estructurando este sermón basado en el texto de Éxodo. Amén. Próximo. Hay varias estructuras que usted le puede dar al sermón. Usted puede utilizar la que más pues le agrade a usted, o con la que mejor, ¿verdad?, usted se sienta. Yo traje 3 ejemplos ahí, no son los únicos, ¿ok? Pero traje 3 ejemplos. Usted puede utilizar un sistema básico, que es el primero a la izquierda de ustedes, ¿ok? Que dice que usted va a traer una introducción, luego va a ser un desarrollo del cuerpo, del texto, y finalmente va a traer una conclusión, ¿ok? Y usted rompe su sermón en 3 partes: una introducción, un desarrollo o cuerpo y una conclusión. Y ya, terminó, ¿ok? Fácil la estructura, ¿ok? Nada compleja. Ahora bien, vamos a la del medio. Usted también puede utilizar una estructura un poquito más elaborada, donde usted hace una introducción nuevamente, ¿ok? Luego desarrolla, ¿verdad?, el cuerpo del texto, lo desarrolla, lo explica, ¿ok? Y luego cuando va a hacer la conclusión, dentro de la conclusión, usted entonces pone ahí las aplicaciones que la persona le puede dar a ese texto en el presente, junto con una exhortación a qué es lo que el texto te está llamando a ti que hagas hoy, o qué es lo que el Señor te está reclamando a través de su texto, ¿ok? A través de su palabra. Así que puedes usar ese estilo. En esa parte es buena, porque entonces en la conclusión es donde usted va a llevar el mensaje a que sea algo bien personal, ¿ok? Que la persona sepa que el Señor te está hablando a ti. Sí, es a ti que te está hablando, ¿ok? No le estoy hablando a las paredes, es a ti que te estoy hablando, ¿ok? Y eso, el Espíritu Santo nos ayuda a eso. Entonces está la tercera. Esta es mi favorita, ¿verdad? Porque nuevamente sí, tengo la introducción, pero luego cuando voy desarrollando el tema, pues junto con el desarrollo voy poniendo las aplicaciones, porque es que muchas veces hay más de una aplicación, ¿ves? Y entonces, según voy explicando el texto, voy trayendo aplicaciones de ese texto, ¿ok? Inmediatamente, porque
Explicación y aplicación, explicación y aplicación. ¿Ok? O sea, ¿qué quería decir y cómo lo puedo aplicar a mi vida? Así, lo voy llevando. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Y entonces, en la conclusión, ahí es donde entonces hago entonces la exhortación sobre qué es lo que la palabra está reclamándote a ti en este día. ¿Okay? Como ven, nuestro interés no es que la gente se sienta bien, ni es que la gente salga por esa puerta diciendo, ay, qué chévere predico. Es que la gente sea confrontada con el mensaje del evangelio. Es que salgan por ahí, te digo, como pues, siempre me gusta la frase de Juven, ¿verdad? Porque es que estaba genial. O sea, él dice, cuando él escuchó el evangelio, él dice que él salió como un león, pero como un león herido. O sea, le habían dado un flechazo de muerte. O sea, ya él no era aquel león que llegó. Él llegó león que se comía las cosas, pero la palabra lo cogió y ¡tan! Y cuando se fue, sí, iba por ahí como un león todo herido. Cristo me dejó todo. Eso es lo que queremos las personas, que la palabra los confronte de esa forma. Amén. Próximo. Cuando hablamos del cuerpo del sermón, ¿verdad? Pues estamos hablando de ese esqueleto, ¿verdad? Donde usted va a traer la explicación formal del texto. Para eso es que usted pasó horas leyendo y releyendo, buscando comentarios bíblicos, buscando diccionarios, buscando definiciones. No es para traer todo ese material, amados hermanos, no, es para traer una predicación. ¿Ok? Esa es la data, pero eso usted tiene que transformarlo luego en un mensaje, porque si no se queda meramente en pura enseñanza, ¿ok? Académico. No se trata de eso, ¿ok? Es el esqueleto, la armazón o el bosquejo general del cual se sostiene todo el mensaje. Contiene los puntos principales a exponer. Usted tiene que ver que de un mensaje, usted tiene que saber que usted va a exponer 1, 2, 3 puntos, 4. Ya si llega a 5, pues wow, el mensaje se está extendiendo. Eso le ayuda a usted a saber cuán largo, cuán corto es su mensaje, ¿ok? Hay veces que mira, el mensaje es de un punto nada más, pues mira hermano, traiga un punto, ¿ok? No eso invente los otros 3, ¿ok? Si es de 1, es de 1. Si es de 2, de 2, ¿ok? Tampoco les recomiendo que traiga 10 puntos, ¿ok? Porque yo voy a ser el primero, que cuando vaya por el número 4 o 5 ya no me voy a acordar del primero, ¿ok? Pues somos así. Mejor dígame 3 bien dichos y yo trataré de recordarme. Amén. Entonces, se compone, ¿verdad?, de las divisiones del texto que deben girar en torno a la idea principal que estamos tratando de comunicar el sermón. O sea, cuando usted está trayendo esa idea principal que usted quiere traerle a las personas, pues el armazón el cuerpo, pues tienen que ser los puntos que le van a ayudar a sustentar esa idea que usted quiere transmitir a la gente. ¿Ok? Entonces, las divisiones deben disponerse de tal manera que indique progresión de pensamiento. O sea, no vamos a poner, ¿cómo se dice? Los bueyes atrás de la cajeta o la cajeta al frente de los bueyes, ¿cómo es? ¿Verdad? Van los bueyes al frente, la cajeta atrás. ¿Ok? O sea, sus puntos deben ir de lo sencillo a lo más complejo, en una forma progresiva. Cosa de que, como si fuera, para los que somos músicos, pues esto es fácil de entenderlo en el sentido musical, ¿verdad? Porque una canción, ¿verdad? Tú te empieza, ¿verdad?, con una introducción, qué sé yo qué, y te va llevando hasta que tiene el punto ese máximo, ¿verdad? Tú dices, wow, esta es la parte más linda de la canción. Y luego, ¿qué hace? Y luego va bajando, ¿verdad?, hasta que se termina. Pues algo así es la predicación también, ¿ves? Usted va trayendo sus puntos cada vez más relevantes, y va llevando hasta que va llevando a la persona al clímax de lo que usted quiere transmitir. Y luego, pues, en la conclusión, pues va bajándole entonces el fuego, ¿ok? Esto no se puede tener la llama todo el tiempo porque quemamos las habichuelas. Tiene que ser poco a poco y después le bajamos el fuego, ¿ok? Pero eso le va a ayudar. Entonces, cada idea debe contener una sola idea básica, ¿ok? Si usted tiene un punto, pero en ese punto usted quiso decir 5 cosas distintas, no, usted tiene 5 puntos ahí. Trate de que cada punto sea una idea simple y sencilla, ¿ok? Dios te ama, ¿ok? Punto. ¿Ok? Sencillos. Entonces, las divisiones principales y secundarias deben estar estrechamente relacionadas en sí y en la medida de lo posible seguir una pauta gramatical uniforme. Vamos a ver eso más en detalle en el ejemplo que vamos a presentar. Vamos a pasar a la próxima.
ejemplos del cuerpo, ¿ok? Tenemos aquí, por ejemplo, cogía Juan 15, yo no, lo cogió el autor del libro. Juan 15, 12 al 17. ¿Ok? Él cogió ese texto, que ahora mismo no me acuerdo qué dice, ¿alguien lo tiene? Que lo pueda leer, para por lo menos estar en contexto. No sé, Juan 15, 12 al 17. La vid verdadera. ¿Ese? Alguien que nos ayude. Juan 15, 12. ¿Ah? Amén. Ok, del mandamiento del amor de Dios. Ok, de eso es que trata el texto, ok. Entonces, él lo va a desarrollar de la siguiente forma, ¿verdad? Él decidió utilizando ese verso, traer el tema central de la relación de amistad que los creyentes tienen con Jesús y cómo esa amistad se debe manifestar en la práctica. ¿Okay? Ese es el tema que él quiere desarrollar en base a ese texto bíblico. Hay más temas que usted puede desarrollar en base al mismo tema, al mismo texto. ¿Okay? El del libro pues escogió ese. Entonces él hizo, luego de leerlo, releerlo y repensarlo y orar y todo eso, él hace una reflexión teológica sobre todo lo que ha leído y él llega en su interior a decir, mira, en todas las escrituras la única persona a la que Dios llama su amigo es al patriarca Abraham, en Isaías 41:8. ¿Ves? Eso fue producto de un constante razonar y meditar de él. Dijo, oye, el único que Dios le ha llamado amigo es Abraham. Wow. Y Abraham es el padre de la fe. Y ahora aquí el Señor está hablando a nosotros que somos amigos si hacemos lo que Él quiere, si guardamos sus mandamientos. Es una reflexión teológica que te pone a pensar, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? ¿Ok? Que así como llamó amigo a aquel, mira, ahora te está llamando a ti de esa forma, ¿ves? Entonces eso inmediatamente toca la fibra de uno, ¿verdad? Porque eso es inmerecido, gloria al Señor. Entonces, otra cosa que él reflexionó, pero le dijo, esto no quiere decir que Dios no tuviera una relación cercana con nadie más. O sea, no era que Abraham era su favorito tampoco. ¿Eh? No, Dios siempre ha relacionado de una forma u otra con un montón de personas en la Biblia. ¿Ves? Esa fue su reflexión sobre lo que él leyó. Entonces, en base a eso, ¿verdad? Y el texto y el estudio que él hizo, pues él empezó a hacer el cuerpo del sermón con un bosquejo. ¿Ok? Y él dice, pues mira, yo voy a llevar 3 puntos. Él va a llevar 3 puntos. Los amigos de Jesús se aman entre sí con la misma clase de amor con que somos amados por Él. ¿Ves? Si ustedes se fijan, ese punto número 1 tiene que ver con el tema central. ¿Ves? ¿Ok? Que era sobre la amistad y el amor que tenemos con Dios. Entonces dice, mira, los amigos de Jesús se aman entre sí, ¿verdad? Si tú eres amigo de Jesús y tú eres amigo de Jesús, pues eso también hace que nos amemos. ¿Ok? Y él basa eso, claro, en Juan 15, de 12 al 13 al 17. O sea, hay parte del texto bíblico que le va a ayudar a traer ese punto número 1. ¿Ok? Ahora luego él trae un segundo punto que él quiere explicar. Los amigos de Jesús lo obedecen. No como siervos únicamente, sino como amigos. Porque el siervo está ¿qué? Obligado, ¿verdad? Pero el amigo. Y sin embargo estamos llamados a servirle, a obedecerle como amigos. Bonito el punto, ¿no? Y él se basa entonces en ¿qué? En Juan 15, el mismo texto, ¿verdad? Pero esta vez el verso 14 y 15. ¿Ves que lo va rompiendo en puntos? ¿Ves? Y va trayendo cada punto basado en una parte del texto que él quiere explicar. Y el tercer punto que él quiso traer es, los amigos de Jesús dan fruto porque fueron escogidos por él para ser fructíferos. ¿Okay? No somos estériles, damos fruto. ¿Okay? Y si los damos es porque Él nos escogió. Amén. Y Él basa ese punto en Juan 15, 16 y 17. Rompió el texto completo del 12 al 17, lo rompió en 3 puntos principales. Ahora Él tiene el esqueleto, ¿ves? El cuerpo para hacer su sermón. Ahora Él va a desarrollar en su sermón cada uno de esos puntos. ¿Ok? ¿Entendimos ahí? Amén. Vamos para el próximo. Un mensaje
sin una aplicación se queda entonces meramente en lo histórico, pero no se trae su relevancia al presente. Y todo tenemos que traer la relevancia del texto a nuestros días, porque después de todo somos nosotros los que nos tocó vivir este tiempo. Y necesitamos que la palabra nos ayude a vivir, ¿ok? Y a estar en obediencia al Señor. Para eso, ¿verdad? Usamos aplicaciones. O sea, el texto usted puede conseguirle miles de aplicaciones a un texto, ¿ok? Y usted va a buscar esas aplicaciones ahora que, trayéndolas al presente, nos va a ayudar a nosotros, ¿ok?, a vivir una vida más conforme a la voluntad de Dios, ¿ok? Las aplicaciones del mensaje es el puente, ¿ves?, que nos lleva del conocimiento de Dios hacia nuestra transformación a su imagen, ¿ok? O sea, si nos quedamos meramente en la parte de conocimiento, si yo llego hasta ahí y no hago una aplicación, pues yo vendría y le diría, por ejemplo, yo voy a hablar del libro de Hebreos y empiezo a decirle, el Hebreo se escribió en tal año, no se sabe quién fue el autor, pues unos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolo, qué sé yo qué, estamos en el capítulo tal, aquí está haciendo una comparación entre Jesús y los ángeles, compara también a Jesús con el sacerdocio, y voy explicando todo lo que el texto dice. Y todo eso es cierto, porque yo saqué todo eso ¿de dónde? De mi ejercicio, ¿verdad?, de estudiar el texto y buscar referencias, y todo eso es cierto, pero ¿y si lo dejo ahí? Ajá, y ese texto, ¿qué me ayuda a mí el día de hoy? Esa es la aplicación. Cómo ese texto se mete en mi vida en el día de hoy y me ayuda a que yo sea transformado. Eso es importante, amados hermanos. Tenemos que llevarlo ahí, ¿ok? Porque si no, meramente lo que traje fue datos y conocimiento, pero no traje una aplicación que transformara, ¿ok? Así que ese es el puente. Tenemos que llegar allí, porque lo que queremos es, la palabra es transformadora, la palabra nos cambia, amén, y nos confronta. Así que la aplicación busca persuadir al oyente a la acción, ¿ok? O sea, escuché todo eso, ¿ok? Pero ahora resulta que ese texto lo que está diciendo entonces es que yo ahora, a diferencia del Antiguo Testamento, que tenía que ir con ovejitas a sacrificarlas, sigo con el ejemplo de Hebreos, ¿verdad?, a sacrificarlas y todo eso, ahora el libro me dice que hubo un gran sacrificio hecho por el mismo Hijo de Dios, el cual ahora abrió el camino y ahora yo tengo acceso directo al Padre. Ahora yo puedo ir directamente, no al sacerdote como antes, sino que ahora voy a la misma presencia de Dios. Wow. ¿Ves? Eso es lo que entonces transforma mi vida, ¿ves? Del dato a una aplicación que entonces impacte mi vida. No sé los que escucharon la prédica pasada de Hebreos 10, pero allí estábamos hablando, ¿ves?, de que cuando tú meditas en el texto, tú llegas a la conclusión entonces de que Dios está, antes lo decíamos fácil, Dios está en todas partes, sí, Dios está en todas partes, ajá, pero jobábamos, mentíamos, y que decíamos que sí, que Dios está en todas partes. Ahora la palabra ha traído una conciencia clara, no solamente Dios está en todas partes, es que si tú estás en Cristo, ese camino está abierto y tú estás delante de la presencia del Creador del universo constantemente las 24 horas del día. Eso es distinto. Con razón yo no puedo mentir, con razón yo no puedo mirar mal a mi hermano, con razón yo tengo que andar más derecho que un clavo, porque es delante de la presencia del Dios Todopoderoso que estoy todo el tiempo. Eso transforma mi vida. Amén. Bien, así que por eso es que tenemos que hacer, ¿verdad? Cuando hablamos ahí de exégesis correcta, hacer una exégesis correcta del texto, lo que queremos decir es, ¿verdad?, un análisis concienzudo, crítico, ¿ok?, del texto, entendiendo qué es lo que el texto quería decir, ¿ok? Entonces, la línea que separa la exégesis de la aplicación es delgada y permeable. Eso quiere decir que muchas veces usted se va a encontrar, ¿ok?, con este dilema, ¿ok? Tú sabes, y es que usted quiere explicar el texto, pero a la vez usted ve que la misma explicación rápido te lleva a una aplicación. ¿Ves? Que por eso fue que yo le dije que a mí me gustaba mucho ese método de según voy desarrollando, pues voy tratando de meter las aplicaciones de una vez, ¿ok? Porque es que son
es como que casi automático. Una como que te lleva a lo otro inmediatamente. Una vez tú entiendes el texto, te lleva a la aplicación. ¿Entendiste el texto? Te lleva a la aplicación presente. Amén. Bien, la próxima. Aquí hay 4 preguntas guías, pero estas son preguntas guías, ¿ok? Usted puede hacerse el millón de preguntas, ¿ok? Pero para que tenga una idea de cómo, ¿verdad?, hacerse preguntas que le ayude a usted a desarrollar una aplicación, pues, tú sabes, preguntas como esa: ¿qué debo hacer? O sea, eso es, ¿cuál es mi deber ante este texto? ¿Cuál es mi deber? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí con ese texto? ¿Qué debo ser? O sea, eso es, ¿cómo puedo llegar a ser la persona u obtener el carácter que me permitirá hacer lo que es correcto? ¿Ok? Otra pregunta: ¿a cuál causa debo dedicar mi vida y mis energías? Esto es, ¿cuáles son las metas que debo perseguir en la vida? Esas son cosas que nos van a llevar a la aplicación actual. ¿Cómo puedo distinguir la verdad del error? Eso es, ¿cómo puedo adquirir discernimiento a través de esa palabra? ¿De qué errores me señala y me advierte para que yo no caiga? ¿Cuáles son los hoyos que me está indicando? Esas son formas fáciles para llevarte a una aplicación. Próximo. Ok, hay unas advertencias aquí sobre la aplicación. Primero, ¿verdad? No traigas aplicaciones si no te las vas a aplicar tú mismo. ¿Ok? O sea, el primero que se tiene que aplicar la aplicación es uno mismo. ¿Ok? O sea, ¿cómo es? El juicio empieza por la casa. ¿Ok? Así que, sí. ¿Ok? Porque, amados hermanos, la gente lo va a notar, ¿sabes? La gente lo va a notar. Cuando tú pides billetes de 100 y lo que das son pesetas, la gente se da cuenta. ¿Ok? ¿Sí? Hablando claro, ¿verdad? Amén. Así que primero, aplícatela a ti mismo. Todos nosotros sostenemos, ¿verdad?, el evangelio con manos ¿qué? Contaminadas, ¿verdad? Necesitamos que Dios nos limpie constantemente. ¿Ok? Constantemente tenemos que ir a sus pies y pedirle perdón. ¿Ok? Entonces, la aplicación de tu mensaje debe estar conectada con el mensaje de tu texto. ¿Ok? No traigas una aplicación que es muy bonita y eso, pero que no tiene que ver nada con el texto que estabas leyendo. ¿Ok? Tráela que sea consona con lo que acabas de leer, porque eso demuestra que tú hiciste tu due diligence de leer, estudiar, hasta, mira, esto es lo que la palabra quiere y esto es lo que la exigencia de la palabra para con nosotros. Entonces, aplica las escrituras con un corazón pastoral. Todos podemos hacer eso, no tenemos que ser pastores para aplicar las escrituras con un corazón pastoral, o sea, teniendo siempre misericordia, acordándose que nosotros mismos, ¿ok?, somos los primeros que necesitamos que esa palabra nos transforme. ¿Ok? ¿Sabes? Había ¿verdad?, uno en la radio, no voy a mencionar su nombre, ¿verdad?, pero había uno en la radio que hace años atrás, ¿verdad?, un hermano que mandaba a todo el mundo para el infierno, ¿verdad? Y cuando tú escuchabas, pues mira, por las cosas que él los mandaba, pues sí, había muchas cosas allí que eran ciertas lo que él decía, ¿ves? Pero no lo estaba diciendo con un corazón pastoral, ¿ves? Otra historia, otra anécdota que escuché una vez en un libro era de una persona que le decía a otro: ay, votamos al pastor de la iglesia porque mandaba a todo el mundo para el infierno. ¿Ok? Y el otro le dice: ¿y el pastor que tiene ahora no? Y dice: sí, también, pero este lo hace con amor. ¿Ok? O sea, no quita la verdad del evangelio, ¿ok?, pero la aplica con amor. Que no se nos olvide eso. Amén. Porque es que es tan fácil coger la espada y empezar a dar cantazos a diestra y siniestra cuando no eres tú el que te estás cortando. ¿Ok? Pero recordemos eso. Amén. Gloria al Señor. Entonces, sí, porque es que hay textos, amados hermanos, que le inspiran a uno. Yo lo digo porque a mí me pasa, ¿ok? ¿Tú sabes? Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Yo leo textos allí que yo rápido me pongo en el bando de los Boanerges, de los hermanitos Jacobo y Juan. ¿Ok? O sea, que rápido me da con abrir la boca y tronar. ¿Ok? Tú sabes, y decir al Señor que mande fuego del cielo y queme, y todas esas cosas, ¿ves? Pero, y el amor de Dios tiene que estar siempre, ¿ok?, con de nosotros. Amén. Ora al Señor para que te dé sabiduría.
a fin de que puedas aplicar su palabra de una forma adecuada. Se requiere de sabiduría y agudeza para aplicar las escrituras y Dios ha prometido darla a los que la pidan. Amén. Dios nos va a dar sabiduría de cómo aplicar esa palabra. Amén. Ora también para que te libre. Esto es importante, amados hermanos. Con esta yo batallo. ¿Ok? Con esta yo batallo bastante. Y oren, porque esto es batalla tras batalla. Ora también para que te libre del temor a los hombres. Gracias, Señor. Todo predicador debe anhelar poder decir como Pablo, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestro corazón. Yo no sé si usted tiembla ante esa palabra, yo tiemblo ante esa palabra, porque dice que Dios prueba nuestros corazones. Dios sabe, ¿ok? Y Él espera de nosotros un estándar donde nosotros tenemos que servirle a Dios antes que a los hombres, obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿ok? Que no sea que por temores humanos vayamos a reducir el evangelio, a licuarlo, ¿verdad? O a echarle un poquito de azúcar para que pase mejor, porque no quiero que fulano o fulana se ofenda, ¿ok? Eso yo creo, no sé usted, pero yo ante ese texto, ¿sabe? Me inclino ante el Señor porque yo necesito de su ayuda en esa línea, ¿ok? Amén. Próximo. Hablando de la introducción, mira, la introducción básicamente la voy a pasar por alto, pero sin pasarla por alto en el sentido de que, claro, ¿verdad? Es bueno arrancar con una pequeña introducción. ¿Cuál fue la que utilizamos para abrir esta charla de hoy? ¿Verdad? El ChatGPT, ¿verdad? Y todo eso. O sea, fue algo que no tenía que ver directamente, pero indirectamente sí tiene que ver con el tema, ¿verdad? ¿Ok? Sirvió ¿para qué? Para captar de ustedes ¿qué? La atención, ¿verdad? ¿Ok? Fue breve. Yo no me quedé hablando ahí un jato de ChatGPT, de otros, ¿verdad? No, es pam, y vamos a lo que vinimos, ¿ok? Pero de eso es que se trata una introducción, ¿ok? Debe ser, ¿verdad? Algo relacionado al tema, ¿verdad? Pero que sirva como de aperitivo, ¿verdad? Para que las personas capten la atención y digan, mira, pon todos tus sentidos porque vamos a hablar de esto, ¿ok? Como por ejemplo, ¿verdad? En la predicación pasada, ¿verdad? Yo empecé diciendo, aquí creo que fue el día de resurrección, ¿verdad? Empecé hablando sobre la tercera edad y los beneficios de la tercera edad, ¿verdad? Y mencioné, ¿verdad? Que supuestamente somos más sabios, ¿verdad? Y es cuando más se nos olvidan las cosas. Es una oportunidad para descubrirnos a nosotros mismos, como si en toda la vida no supiéramos quiénes somos. Supuestamente vamos a tener más tiempo libre, aunque sea para ir al doctor y a las citas médicas. ¿Ok? Supuestamente nos van a dar ayudas económicas cuando ya sabemos que no podemos comprar la salud con dinero. ¿Ok? Nos dan descuentos culturales cuando sabemos que todo lo que presenta la cultura no sirve. ¿Ok? Y nos prometen que tenemos tiempo para hacer viajes y programar viajes cuando realmente lo que uno quiere es descansar en la casa porque le duele aquí, le duele allá y uno quiere es vengue y descanso, ¿verdad? ¿Ves? ¿Sabes qué es lo que hace eso? ¿Ves? Meramente es captar la atención de la persona, ¿ves? Y decir, mira, vamos por aquí, ¿ves? Estos son unos beneficios, unos pseudo beneficios, pero vamos a ir a los beneficios que dice la palabra, ¿ves? Y ahí fue donde enganchamos, ¿ok? Eso es una pequeña introducción, no sea extenso en la introducción, debe ser breve, lo más breve posible, ¿ok? Y lo más interesante que usted pueda, ¿amén? Mira, y si no nos queda bien la primera vez, ¿qué vamos a hacer? Pues lo intentamos la segunda vez, hermanos, pues, no somos expertos en esto, ¿ok? O sea, hay veces que uno viene con una idea que dice, wow, qué idea chévere, y cuando llega aquí nadie la entendió. Pues, strike. próximo turno, amén. No nos vamos a frustrar por eso, amén.
Próximo slide. Próximo también, cámbiale ese. Ok, vamos a hablar ahora sobre la conclusión, ¿verdad? Finalmente, cuando usted ya ha desarrollado todo su tema y ha dado todas esas estructuras y todos esos puntos y todo ese asunto, ¿verdad? Ok, llega un momento, amados hermanos, donde hay que meter el freno. Hay que parar, ¿ok? Es triste cuando a veces, llegando al final, el predicador hace esto. Coge como, ¿se acuerdan los discos de antes? Que tú levantabas la aguja y volvías otra vez y lo ponías al principio. Y repite otra vez todo. ¿Sabes? ¿Ok? Y uno dice amén. ¿Tú sabes? Pero realmente es necesario, ¿verdad? ¿Ok? O sea, cuando es hora de frenar, es hora de frenar. ¿Ok? Cuando ya se dijo el mensaje, amados hermanos, y yo lo sé porque a mí me pasa también. ¿Sabes? Uno siempre está con, Señor, lo habré dicho bien, habrán entendido. Uno siempre tiene, y uno como que le da la tentación de volver y repetirlo, por si acaso alguien no entendió. Pero tenemos que saber que hay un momento en que hay que frenar, hay que parar. ¿Ok? Hay que llegar a la conclusión del mensaje. El mensaje tiene que concluir. ¿Ok? Imagínense una orquesta que toca y nunca toca el final de la canción. Terrible, ¿verdad? ¿Ok? Tiene que haber un fin. De hecho, los que son músicos saben que los directores siempre dicen, acuérdense muchachos, no me fallen en la introducción y no me fallen en el final. Lo que hagan en el medio no importa. ¿Ok? O sea, tú arrancas bien esa canción y la terminas bien y la gente ni se dio cuenta de lo que tú hiciste en el medio. ¿Ah? Pero sabe que tocaste tremendo porque la empezaste bien y la terminaste bien. Pues por lo menos, ¿verdad? Trate de arrancar bien y terminar bien. Amén, gloria al Señor. Así que la última parte del sermón que debemos elaborar es la conclusión. Después que usted tiene todo aquel andamiaje, lo último que usted va a desarrollar es la conclusión. Cuando haya dicho lo que iba a decir, concluya de una vez. Terminamos, amados hermanos. ¿Okay? Esta es la conclusión del mensaje y hasta aquí llegó. Amén. La conclusión es la parte final del sermón donde se concluye el tema que el predicador ha venido tratando. O sea, tiene que estar relacionado al tema siempre. Amén, gloria al Señor. Y con el objetivo de producir un impacto duradero en la mente y el corazón de los creyentes. Por eso es que yo, en la parte de la conclusión, me gusta poner ahí entonces, ¿ok? Esa parte donde te confronto directamente, ¿ok? Porque yo quiero que tú te vayas herido, o vengas aquí y te reconcilies con el Señor. Porque mi interés es que la palabra nos transforme. Así que, dice, ¿verdad? El 4, ¿verdad? Es el de enfatizar, reafirmar, establecer o finalizar aquello que ya ha sido declarado en el sermón, con el objeto de hacer plantear ante los oyentes el principal objeto del discurso. ¿Ok? O sea, la idea fundamental, la que usted quiere que se le vaya a la mente a la persona, con eso usted remata el mensaje. ¿Ok? Entonces, la conclusión pues debe ser dinámica, ¿verdad? Puede contener aplicaciones, como ya vimos, ¿verdad? Se pueden intercalar también aplicaciones al final. Nunca introduzca material nuevo, no empiece con otro tema en la conclusión, ¿ok? No me brinca a otro verso que hablaba de otra cosa y ese es otra predicación completa, ¿ok? Tratemos de mantenernos en el tema, ¿ok? Y trate de serla breve también, igual que la introducción, las conclusiones deben ser breves, ¿ok? El cuerpo más grande es el desarrollo del mensaje, ¿ok? Próximo. Estos son unos consejitos, ¿ok? Yo los anoté ahí porque son muy útiles, ¿ok? Los voy a leer sin explicación porque es que se explican así solo, ¿ok? ¿Sabe? Esto es Sujel Michelén diciendo, mira, yo nunca entenderé por qué Dios me llamó a predicar su palabra y nunca podré agradecerlo lo suficiente ese regalo. Traer la predicación del Evangelio de Dios, hermanos, es un privilegio, ¿ok? Sin la obra del Espíritu Santo actuando a través del predicador, el sermón será completamente ineficaz. El Espíritu Santo tiene que dirigir todo lo que estemos haciendo. Amén. La exégesis exhaustiva y la organización clara son esenciales para un mensaje eficaz, pero un buen sermón mal predicado no es mejor que un mal sermón bien predicado. ¿Ok? O sea que todo lo de la exégesis y todo eso es tremendo, pero
A la hora de verdad es cómo usted trae ese mensaje. ¿Amén? Lo que cuenta. Eso no elimina la responsabilidad que tiene el predicador de entregar el mensaje de una forma apropiada. No se trata de aprender ciertas técnicas de oratoria, sino de abrazar algunas convicciones en cuanto a lo que en realidad implica predicar. La convicción que yo tengo de lo que implica predicar es que traemos la palabra más poderosa que hay en el universo, el evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios para transformación. Esa es mi convicción y con eso yo vengo, amado hermano. ¿Cuál es la tuya? Búscala. Ora al Señor. ¿Con qué convicción tú vienes aquí a predicar? La mía es esa, que la palabra puede hacer lo que yo no puedo hacer. Amén. Aunque esa es una labor que realizamos en público, al predicar debemos buscar solo la aprobación de Dios, ¿ves? No de los hombres, ¿ok? Y ahí cita, ¿verdad? Unos textos que usted puede leer, amén, gloria al Señor, como 2 Corintios 2:17. Vamos a pasar al próximo. Ok, esos son más consejos, como ustedes los tienen anotados, ok. Voy a pasar por encima porque eso usted los puede leer, pero esos son consejos para que usted lea y nos los apliquemos a nuestra vida, ok. Próximo. Ese es el slide más lindo. Cuando dice terminé, pero no hemos terminado, amados hermanos, ok. Terminamos los slides, pero no hemos terminado porque vamos al texto ahora, ok. ¿Cuántos están cansados? Pues cojan nueva fuerza, amado hermano. Cojan nueva fuerza. Pastor, doy 10 minutitos para que vayan al baño o algo así, porque nos vamos a extender un poquito, ¿ok? ¿O quieren continuar lo de cogido? Ustedes me dicen. Exacto, eso sí. ¿Continuamos? Ok, bien, amén. Continuamos entonces. Bien. Vamos entonces al texto. ¿Cuál es el texto que queremos desglosar? Aplicarle todo esto. ¿Alguien sabe el texto al cual le vamos a aplicar todo esto? Éxodo 17, del 1 al 7. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Vamos a leerlo. Lo tenemos, amado hermano. Éxodo 17, del 1 al 7. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meribá, o Meriba, ¿verdad? No tiene acento, Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ese es el texto. Si usted fuera a predicar de este texto, ¿qué idea usted cree que usted puede sacar de ahí? ¿O que a usted le gustaría predicar? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? La murmuración, ¿verdad? Podría ser un tema que se podría desarrollar ahí, amén. Dios no siempre obra de la misma manera. La rebeldía.
No debemos tentar a Dios en ningún momento. ¿Ves? Esas son ideas que inmediatamente nos vienen, ¿verdad? Cuando uno lee el texto. Yo sé que si seguimos pensando, saldrían muchas más, ¿verdad? De este texto. Por ejemplo, ¿sabe? Le voy a decir una que quizá usted no había visto, no sé, ¿verdad? ¿Cómo debe responder un líder ante un pueblo rebelde? ¿Verdad? Eso podría ser también, porque ahí hay un líder, Moisés, y va a tener que hacer algo, ¿ok? ¿Cómo actuar en situaciones críticas? La provisión de Dios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ok. Ahora bien, vamos a dar una visión general a este pasaje, ¿verdad? Primero que nada, este pasaje, usted lo va a ubicar en la historia y en el tiempo, ¿verdad? Primero que nada, sabemos que ellos están en el desierto, ¿verdad? ¿Ok? ¿Y por qué están en el desierto? Porque salieron de Egipto, ¿verdad? Porque el libro de Éxodo, ¿ok? En los primeros capítulos nos narra que todo lo que Dios hizo para libertarlos de Egipto, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Y cómo lo sacó con mano fuerte y cómo cruzaron el río y ahora están, ya pasaron el Mar Rojo y ahora están en el área del desierto, ¿ok? Entonces, todavía no se le ha dado la ley, porque la ley viene ¿qué? En capítulos posteriores, ¿verdad? ¿Ok? Así que usted lo va ubicando, estamos en el desierto. Es un pueblo que acaba de salir. Salió esmandado con lo que pudo, ¿verdad? Y las provisiones que pueden suceder en un desierto pueden escasear rápidamente. Y como ustedes ven, ellos hablaban que estaban su familia, sus niños y sus ganados. ¿Okay? El ganado también come y bebe agua. ¿Okay? O sea, usted tiene que ir ubicándose en ese contexto, ¿ok? En esa situación. Si usted fuera uno de ellos, posiblemente, y si yo fuera uno de ellos, posiblemente yo también estuviera en el grupo ese de que estuviera reclamándole a Dios que nos dé agua. ¿Ok? ¿Verdad? Bueno, ese primero que nada, ¿verdad? Nos va ubicando en el contexto en que se está diciendo eso. Esos son los contornos generales. Ahora bien, vemos primero que nada, ¿verdad? Que esa estructura general de Éxodo, lo primero que nos dice es que esa liberación del pueblo de Israel de Egipto ocurrió porque ellos se lo merecían. Fue por mérito, ¿verdad que no? ¿Verdad? Fue por el amor de Dios, ¿verdad? O sea, entonces el libro de Éxodo nos está entonces inmediatamente llevando a que todo esto está en un contexto que es la gracia de Dios que es otorgada no por mérito, ¿ok? Sino precisamente por gracia, ¿ok? Sin que tú te lo merezcas, porque a Dios le plació sacar ese pueblo de ahí. Amén. Entonces eso nos va ubicando a nosotros dentro de ese texto. O sea, estoy envuelto en la gracia de Dios. He sido libertado de un pueblo, ¿ok? Que me esclavizaba. Estoy ahora en una situación de aprieto. Dios no me ha dejado y sin embargo yo estoy quejándome y protestando contra Dios. ¿Ok? Cuando Él me pudo haber dejado allá. ¿Se parece eso a nosotros o no se parece a nosotros? Muchísimo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cuánto nos quejamos? En ese contexto de la gracia, es que tenemos que empezar a ver este texto, ¿bien? Así que nuestro pasaje se encuentra, ¿verdad? En esa primera sección. Encontramos lo siguiente. Si vamos desarrollando ahora el contexto inmediato, ¿verdad? La historia comienza cuando los hijos de Israel, ¿verdad? Partieron del desierto de Sin conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en un lugar llamado Refidim, que también es el desierto, donde no había agua. ¿Ok? Era una situación realmente peligrosa. En un lugar como el desierto de Sinaí, la deshidratación se produce en cuestión de horas, ¿verdad? Si no encontraban agua para beber, todos iban a morir inmediatamente, muy poco tiempo. Los israelitas entonces se quejaron contra Dios y no era la primera vez que lo hacían desde la salida de Egipto.
Amén. ¿Y de dónde yo saco toda esa información? De mi introspección del texto y de buscar para adelante y para atrás. ¿Qué había ocurrido antes? ¿Qué ocurrió después? Y ella buscando encuentra, mira, amados hermanos, ¿ok? ¿Sabes? No era la primera vez, ¿ok? Eso había ocurrido después de la salida de Egipto en Éxodo 14:11, allí hay una queja, ¿ok? En Éxodo 15:24, allí está lo de las aguas de Mara que la hermana mencionó y que Dios milagrosamente la sanó para que bebieran, ¿ok? Y en Éxodo 16:2, ahí tenemos nada más y nada menos que el Señor le dio el maná. O sea, ya ellos habían visto la provisión de Dios 3 veces, ¿ok? Y todavía no confían en el Dios que los está llevando al desierto, ¿ok? Así es la gente ahora. ¿Ve qué bueno es ir explicando el texto y trayendo la contextualización inmediata? Es que te lleva, ¿verdad? Que rápido te dice, mira, pero si así mismo es que ocurre hoy en día, hermano. Amén. Miren, contextualizaciones inmediatas que nos llegan, ¿ves? Del texto. Es así de automático eso. Cuando usted entiende lo que se está diciendo ahí, eso le triguea rápido qué es lo que está pasando hoy en día. Eso es lo bueno de la palabra, que nos ilumina inmediatamente sobre nuestra condición en el presente. Ajá. Llega, increíble, ¿verdad? Ponen hasta la giversa, Dios mío. Sí, dice, estaba mejor en Egipto que aquí. El pueblo lo dijo. Qué buenas estaban las ollas allá, ¿verdad? Llenas de carne y qué sé yo qué. Terrible. Terrible. Sí. No tiene nada. Ya la palabra empezó a confrontarnos, ¿no? O sea, ya la palabra empezó a cortarnos y apenas estamos entendiendo el texto, ¿ok? ¿Sabes? Entonces, en cada una de esas ocasiones, ¿ok? Anteriores, Dios les había provisto de manera que ellos debieran confiar en el poder y la bondad de Dios y clamar a Él suplicando su ayuda si ya Él lo había hecho. Mas, sin embargo, no optaron por suplicar a Él, ¿ok? Los israelitas decidieron hacer otra cosa, ¿ok? Decidieron establecer, escuchen esto, amados hermanos, los israelitas decidieron establecer una demanda judicial contra Dios. Es una demanda judicial, ¿ok? O sea, ellos quieren llevarlo a juicio, ¿ok? Para ver si sale inocente o si sale culpable. Es a Dios que quieren llevarlo, miren. ¿Por qué decimos esto, verdad? Quieren llevar esa demanda judicial contra Dios y contra Moisés, como lo muestran algunas palabras clave del pasaje. Aquí el que estudió el texto tenía que buscar esas palabras claves y buscarle significado. Por ejemplo, usted no va a leer, ¿cuáles eran aquellas dos palabras? Masa y Meriba, ¿verdad? Masá, ¿tiene acento? Pero en hebreo es masá, en hebreo es masá, ajá. Acá en español pues la escriben masa, pero van a que masá, que es como se pronuncia en hebreo, ¿ok? Y entonces sería meribá, en hebreo se pronuncian así, ¿ok? Esas dos palabras usted no las va a leer y luego irse a beberse una tacita de café. No, usted no va a dormir hasta usted averiguar qué quiere decir masá y qué quiere decir meribá, ¿ok? Y no se va a conformar con lo que dice aquí, va a buscar una definición en el diccionario bíblico, va a buscar comentarios sobre eso y va a expandir su conocimiento sobre eso, ¿ok? Entonces, la palabra altercar, que está en el verso 2,
¿ok? En hebreo se dice Yareb. Proviene de la raíz hebrea rib, R-I-B, que describe una acción legal. O sea, cuando en nuestro texto dice, ¿por qué altercáis? Esa palabra, ¿ok? Cuando la buscamos en el hebreo original, viene de la palabra rib, que significa establecer una acción legal. No es meramente una queja lo que el pueblo está levantando. No es un montón de gente enojados con Dios, no, es una acción legal. O sea, ellos están diciendo, tenemos derecho a llevarte a juicio porque tú no estás cumpliendo con la parte del trato. Wow. Vamos viendo ahora. La cosa se pone más grande, ¿no? O sea, el pueblo quiere llevar a Dios y a Moisés, su representante, y sentarlo en el banco de los acusados y levantar una acusación formal porque dice, tú no estás cumpliendo la parte del... Lo sacaste de allá y ahora nos tienes aquí sin agua y nos vamos a morir. ¿Ok? Wow. Ahora el texto empieza a coger otros vientos, como digo yo, ¿verdad? Tú sabes. Bien. Entonces, la palabra altercar viene de esa raíz, que implica una acción legal. ¿Ok? La palabra Meribá se deriva de Rib. Por lo tanto, cuando habla de Meribá, está hablando precisamente de lo mismo, de levantar una acción legal contra Dios. Para eso tenemos que buscar, amados hermanos, libros que nos ayuden con el texto original. ¿Ok? Porque no somos expertos en hebreo. ¿Ok? Necesitamos ayuda. Amén. Gloria al Señor. Entonces, cuando dice tentar en el verso 2, ¿por qué tentáis a Jehová? Ese tentar significa poner a prueba. Aunque ellos contendieron con Moisés, ¿verdad? Porque al que ellos veían era Moisés, ¿verdad? Que era el representante. En realidad estaban poniendo a prueba a Dios para ver si Él cumplía sus promesas, como si no las hubiera cumplido. ¿Ok? Como vemos en el verso 7, dice, y llamó el nombre de aquel lugar, Masá, que quiere decir prueba, y Meribá, que quiere decir rencilla. Por las rencillas de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo que ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Esa era la demanda contra Dios. ¿Estás tú con nosotros o no estás? Esa es la demanda que ellos le tienen contra Dios. Y lo quieren sentar en el banquillo de los acusados. ¿Ok? Terrible. Ajá. ¿Y nosotros qué? La contextualización. ¿Y nosotros qué? Es lo mismo. Vimos cómo Dios nos sacó de la iglesia grande y nos trajo aquí a este pueblo y nos santificó y nos cubrió con su Espíritu Santo, nos limpió del pecado y todo eso. Y tú sabes que todavía a veces cantamos desde ahí y decimos, quiero más. Yo cada vez que oigo esa palabra, y pregúntenle a Loli, cada vez que yo veo a alguien que dice, sí Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres eterno, pero quiero más. ¿Qué tú quieres? Tú sabes. Perdónenme, que es que me agito, porque es que, dice, mira, nos ha dado, ¿sabe? El Padre nos ha dado al Hijo. Nos ha dado su palabra, su Espíritu Santo. Y yo como un nene chiquito aquí, dice, yo quiero más. Perdónenme la expresión, pero es que esa te digo. ¿Y saben qué, hermano? Ahora, ¿ah? ¿Ah? Cabezón. No, y me da cosa porque, amados hermanos, caemos en eso tan fácilmente. Mi hermano, te doy ya mismo, mi hermano. Si nos vamos tarde no es culpa mía.
Es feo. Horrible. Amén. No, no. Dios nos libre, ¿verdad? Amén. Varón, te ibas a hacer un comentario. Sí, no sabemos cómo pedir. Amén. Amén. Ah, sí, hay otros que han vuelto a Egipto. Sí, sí. Sí, y eran de nosotros, pero no son de nosotros, y por eso se manifestó, para que supiéramos que no eran de nosotros. Dice la Biblia, wow, eso es terrible, hermano, eso es terrible. Amén. Gracias a Dios que estamos hablando aquí con gente entendida, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén, amén, gloria al Señor. Bien, entonces, Israel entonces está acusando a Dios de abandonarlos en el desierto, ¿ok? Y por lo tanto, de violar lo que había prometido en su pacto. En otras palabras, estaban diciendo que Dios era un mentiroso y un genocida porque quería eliminar toda la nación haciéndola morir allí en el desierto. Los había sacado de Egipto con promesas falsas para llevarlos al desierto a morir de sed. Esa es la acusación, amados hermanos, contra Dios. Moisés se da cuenta de que el pueblo está a punto de apedrearlo, ¿verdad? Porque él dice, Señor, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Yo me imagino, esa es la situación de los pastores muchas veces, ¿saben, amados hermanos? Los pastores tienen que hacer así, ¿verdad? Como dice, Señor, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme, ¿sabes? Eso es una realidad hoy en día, amén. Si prestamos atención al significado de las palabras altercar y tentar, no debemos imaginar al pueblo simplemente como una turba airada, sino como un grupo de hombres que ponen en marcha una acción judicial, ¿ok? Esto no es meramente, no es como las protestas que vemos aquí, que se levantan 4 o 5 y llenan una calle, no. Esto es un asunto que hay que llevarlo hasta la Corte Suprema, porque este hombre que nos sacó de Egipto nos ha engañado. ¿Ok? Ya que no pueden aplicarle a Dios la pena capital, o sea, no pueden matar a Dios, ¿ok? Entonces, ¿qué están diciendo? Pues vamos a matar ¿a quién? A Moisés, al que los representa. Pero alguien va a tener que pagar los platos rotos. Esa es la mentalidad de ellos en el desierto, amados hermanos. Vamos viendo, esto es terrible, hermano. No sé si esto le está hablando a usted, pero esta es como la 100 veces que yo leo esto y cada vez que la leo es como si fuera la primera, porque es terrible, ¿sabes? Entonces Dios le ordena a Moisés que tome consigo a algunos ancianos de Israel, ¿ok? O sea, el Señor está accediendo al juicio. Wow, llámate a los ancianos, ¿ok? Ya que venga, ¿ok? Dios le ordena a Moisés que tome consigo a algunos ancianos de Israel que ejercían como jueces. O sea, Dios le está diciendo, me estás demandando, pues trae los jueces, trae los ancianos. ¿Ok? Entonces dice, y que se coloque delante del pueblo, sosteniendo en su mano la vara con la que había golpeado el río Nilo. O sea, te vas a parar allí, Moisés, y allí van a estar. O sea, el juicio va. El juicio va. Wow. O sea, aquí te tiene que estar hablando de cómo es nuestro Dios. Aquí estamos viendo un área, wow, maravillosa de Dios, ¿ok? ¿Sabes? El Dios que en ese momento pudo decir, mira, voy a soplar sobre ellos y no va a quedar ni el polvo, ¿ok? Porque es que no es eso lo que se nos pasa a nosotros por la mente, ¿verdad? Un soplido, ¿verdad? Y convierte los atos en arena ya y se acabó el problema. Para que mande fuego, y sin embargo el Señor dice, juicio, vamos a juicio, vamos a juicio. Párate allí, Moisés, llévate la vara. Llámate a los ancianos, vamos a juicio. ¿Ok? Wow. Ese es nuestro Dios, amado hermano. ¿Qué va? Entonces dice, llévate la vara. Porque la vara, esa vara era la que había azotado ¿qué? El mar Rojo para abrirla, ¿verdad? Con esa vara se daba ¿qué? El castigo. O sea, alguien se va a llevar el leñazo, en español. ¿Ok? Va a haber un juicio. Alguien va a salir inocente. Hay dos partes, ¿no?
Hay dos partes querellantes, una va a salir inocente y una va a salir culpable. Y la que salga culpable se va a llevar el leñazo. Llévate la vara. Vamos viendo, amados hermanos, wow. Esto es, yo no sé si usted está en la gloria de Dios, pero yo estoy en la gloria de Dios con este asunto, porque es que ese es Dios, ¿ves? Ese es Dios, no es el cuento que me venden por ahí, tú sabes, no, Dios es algo maravilloso, ¿ok? ¿Sabes? Porque su justicia es perfecta, wow, ¿entiendes? Perfecta, al punto, su perfección es al punto que, mira, Él va a acceder a sentarse en la silla de los acusados, ¿ok? Se va a sentar allí. Wow, gloria al Señor Jesucristo. Llévate la vara. Pero entonces la historia toma un giro inesperado. ¿Okay? Dice, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. ¿Y qué hará? Y golpearás la peña. ¿Quién se llevó el leñazo? Jesucristo. ¿Por qué sabemos que es Jesucristo? Porque lo cantamos, claro, gloria a Dios. Y mira qué bueno, Manny, que cantamos bíblico. ¿Ves? El día que dejemos de cantar bíblico tenemos un problema, hermanos. Porque vamos a estar cantando, perdonen la palabra, pero sandeces. ¿Ok? Si no cantamos bíblico. Porque la primera teología bíblica que nosotros aprendimos después que salimos de la iglesia católica, la aprendimos a través de coritos. No fue a través de grandes estudios bíblicos. Fue de coritos que nos enseñaban las verdades bíblicas. Y hasta hoy en día está aquí. Amén. El día que dejemos de cantar eso, estamos mal. Amén. Pero aparte de eso, gloria al Señor, el estudio de la palabra. Amén. Y el Nuevo Testamento que habla de Cristo como qué, como la roca. ¿Ok? O sea, fíjate que tuve que ir al contexto inmediato, a más lejano, para entender qué es lo que representa esa roca. No es una mera roca. ¿Ok? O sea, aquí vemos el juicio. Dios se sienta en el banquillo, Moisés va a determinar y alguien se lleva el leñazo, y el leñazo quien se lo lleva es Cristo. ¿Por quién se lleva el leñazo? Por nosotros. Wow, ajá, Luis. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, dice, golpearás la peña y saldrá de ellas aguas y beberá el pueblo. Su promesa se cumple. El pueblo no va a perecer. Él lo sacó con mano fuerte. Amén. Y Él puede sacar agua de donde sea. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Wow. El pueblo ha pecado, pero la vara de Moisés no se alzó contra Israel, sino contra una roca. Nosotros pecamos, pero la vara de Dios no se alzó contra nosotros, sino contra Cristo. Y ya estamos trayendo la contextualización al presente. ¿Ves? Acuérdense que todas las escrituras, la llave para entender todas las escrituras es Cristo. Cuando usted no entienda un texto, use la llave de Cristo. Ahí es que está el significado de eso. Amén. Entonces, eso, ¿verdad? En 2 salmos menciona los lugares, ¿verdad? De Masá y Meribá, y se hace referencia a Dios como la roca. Eso lo pueden buscar en sus casas. Es el Salmo 78, verso 35, y el Salmo 95 del 1 en adelante, ¿ok? Cuando Moisés golpea la roca, emana tanta agua que sacia plenamente la sed del pueblo. O sea, no salió un chojito, ¿ok? Y aquí volvemos nuevamente al punto original que mencionamos, que el libro de Éxodo tiene la base ¿en qué? En la gracia de Dios. La gracia de Dios la empezamos a ver desde ahí y desde antes. Amén. Pero ahí vemos una expresión de la gracia de Dios. Dice que eso, lo que salió de allí fue, mira, como lo dice el Salmo 78:20. Dice que el torrente de agua era tal que inundó la tierra. Es una forma de decir la abundancia de agua que había allí. Las vacas se jaltaron, los caballos se jaltaron y ellos bebieron como animales también.
Dice, Salmo 105:41, dice que las aguas corrieron por los sequedales como un río. Usted tiene que ver ahora, ¿verdad? Usted ahora no está viendo el chorro de agua, lo que está viendo es que ahora que es la gracia de Dios, cómo la gracia de Dios es liberada para salvarnos a nosotros y cómo nos cubre en abundancia. Todo pecado, todo pecado. Wow. El pueblo que merece ser castigado por su pecado recibe a cambio, en vez del leñazo, toda el agua que necesitaba para calmar su sed. Porque Dios decidió recibir el castigo que ellos merecían. 100 años más tarde, el apóstol Pablo haría alusión a esta historia en 1 Corintios 10:4. Aquí es donde usted ata un texto del Nuevo Testamento que tiene que ver con eso. Y lo trae. Amén. Dice, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahí tienen, ¿ves? La interpretación de la Escritura en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Vamos viendo, amados hermanos. ¿Cuántos se atreven a predicar ahora este mensaje? Con poder. Amén. Gloria al Señor. ¿Sí? Así que la estructura, ¿verdad? Si fuésemos a hacer la estructura de este mensaje, ¿verdad? Pues sería básicamente como en 5 pasos, ¿verdad? El paso número 1 sería que Dios prueba la fe del pueblo, ¿verdad? Al colocar en una situación de peligro, ¿ok? No había agua en el desierto, la situación era real, amados hermanos, ¿ok? No había agua, no era cuento, ¿ok? O sea, Dios prueba la fe del pueblo. Ya te había resuelto en 3 ocasiones anteriores y aquí te pone a prueba y no produce fe, ¿ok? Luego el pueblo peca gravemente contra Dios, quejándose contra Él y poniendo en duda su promesa, ¿ok? Le dicen que Él, primero demandaron su provisión, ¿verdad? En el verso 2, cuando dice, danos agua para que bebamos. Dudaron de su protección en el verso 3, cuando dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Y dudaron de su presencia, porque en el verso 7 dice, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Es terrible. Amén. Entonces el pueblo entabla esa demanda judicial contra Dios, acusándolo de haber violado su pacto. ¿Ok? Eso es evidente por las palabras, ¿verdad? Que ya habíamos explicado. Y entonces Moisés clama a Dios al ver la intención del pueblo de aplicar la pena capital, de ejecutarlo a él, a Moisés. Dice, ¿qué haré? ¿Verdad? Un poquito más y me van a apedrear. O sea, aquí voy a salir frito. Y entonces, el último paso, Dios toma la decisión de preservar al pueblo, a pesar de que se merecían la muerte, preservar al pueblo, asumiendo él el castigo que ellos merecían por su pecado. Y de ahí entonces usted lo proyecta todo eso ¿a dónde? A Cristo en el presente y a su obra redentora sobre nosotros. Queda un espejo perfecto. Amén. Como el tiempo ha avanzado y son las 9, yo creo, ¿verdad? Que ya de ahí usted puede desarrollar, ¿ok? La estructura, puede buscar aplicaciones, ya hemos ido por encima de eso. Amén. Y en términos generales, por lo menos yo espero, ¿verdad? Que este ejemplo pues le haya servido, ¿verdad? De tener una idea, ¿verdad? De cómo desarrollar esto. Una conclusión, ¿verdad? Que uno puede presentar para esto, ¿verdad? Que este pasaje es un pasaje excelente para exponer el corazón del evangelio. Al ver a Cristo como la roca que fue golpeada por la vara de la justicia divina, para que los pecadores culpables como nosotros podamos ser perdonados. Esa es la conclusión del asunto. Amén. Y ahí tenemos el mensaje. Mira qué cosa que hoy básicamente hemos cogido una charla y una prédica, toda la vez. Amén. Gloria a Dios por eso. Bien, el Salmo 44 se lo dejo a ustedes, porque no hay tiempo. Amén. Pero el Salmo 44 es tan maravilloso como esto, si usted lo estudia y usted lo busca y usted lo analiza. Espero, ¿verdad? Que pues nada, que todo lo que hayamos cubierto aquí, primero que nada, el Espíritu Santo de Dios lo utilice, ¿verdad? Para su gloria y su honra, para crecimiento de todos nosotros y de la iglesia. Les doy las gracias por haber venido un lunes aquí y por aguantarme, ¿verdad? Hasta esta hora. Amén. La gloria es del Señor. Amén. Así que, mi hermano,